¿Estás vos? ¿Cómo? Porque esto es algo precioso, amén. Estamos conectados de alguna u otra manera. Es algo precioso. Comenzamos una serie de 2 domingos que se llama Discipulado, Autoridad, Discípulos en Autoridad, el poder del discipulado. Es una serie de 2 domingos que vamos a tener sobre la autoridad que Dios les confiere a sus discípulos. Así que este domingo y el próximo vamos a caminar sobre esta realidad. A ver, ¿qué está viendo usted en esta imagen? ¿Quién conoce esta pintura? Bueno, ¿qué ven ahí? ¿Alguien sabe cómo se llama esta pintura? Es una de las pinturas más famosas de la Argentina y de hecho es una de las cuales más nos conoce, uno de los artistas por los cuales más nos conocen fuera del mundo. Y vivió en el norte cordobés. Esta pintura se llama Corral de Cabras. No se va a llamar Corral de Vacas, ¿no? Porque es Corral de Cabras, ¿no? ¿De quién estoy hablando? Si yo le digo Fernando Fader, ¿quién conoce? Fernando Fader, pintor impresionista del norte cordobés, bueno, era oriundo de Buenos Aires, pero si yo le digo Martín Santiago, no el almacenero de la esquina. ¿Quién es Martín Santiago? Si yo le digo Martín Santiago, ¿quién fue? ¿Dónde vivió? ¿Quién lo conoce a Martín Santiago, no? Pero si yo le digo Mario Sanzano, no es el cantautor ni tampoco es el poeta. Ni tiene nada que ver, tiene el mismo apellido, pero no tiene nada que ver. No, todos conocemos a Fader. Bueno, no todos, pero la mayoría. Alguna vez hemos estudiado, por ahí hemos visto estas imágenes tan preciosas de este autor. Ahora, 3 nombres y una historia bellísima. Quiero contarle esta historia porque es algo precioso. Fernando Fader llegó al norte cordobés allá por la década de 1916. En el año 1910 le declaran tuberculosis. Tuberculosis, 1910, era certificado de muerte. Andá a morirte, buscá, arreglá tus cosas porque te morís. Bueno, Fernando fue diagnosticado con tuberculosis, algo incurable en ese tiempo, y para tener una muerte digna, él se muda al norte cordobés. Recuerda que en esa época Córdoba era conocida por el aire, las frescuras. En ese tiempo surgen los hospitales allá en el Valle de Punilla. Pero el norte cordobés tenía una particularidad, la tiene todavía, sigue siendo muy seco. Entonces Fader se va allá para operar la muerte, pero allí continúa con su carrera de pintor impresionista. Y Fader sobrevivió hasta 1935. Más de 20 años él sobrevivió a su enfermedad. Ahora, ahí hace sus mejores pinturas. Él se dedica a retratar las imágenes de su pintura. Todas hablan con los usos y costumbres del norte cordobés. Su obra es tan comparada con la de Van Gogh. No mire la calidad de nuestros artistas. No es comparada con la técnica de Van Gogh. Ahora, Fader se enriquece en el norte cordobés, pero un joven de 19 años que lo conoció en Buenos Aires sabe que Fader se muda al norte cordobés, se entera que no muere y viaja. Ese muchacho se llamaba Martín Santiago. Ahora ya sabe quién es Martín Santiago. Con solo 19 años se fue detrás del maestro, se instala en la misma zona donde vive y para costearse se hace peón de campo. Y siendo peón de campo, en las horas libres iba y estudiaba y aprendía y se ponía a los pies de Fader para poder seguir siendo la técnica de él. Aprendió no solo la vida de campo, sino que pudo aprender las técnicas de Fader. Se inspiró en él y Fader le enseñó. Solo 19 años tenía y él dejó todo para ir detrás del maestro. Pero Santiago, que se radica en Neanfunes, aprende todo de su maestro, continúa la escuela impresionista de Fader. Por eso es que no reconocemos tanto a Santiago, porque él continuó las tareas de su maestro. Pero, también falleció, pero él conoce a Martín Sanzano. Martín Sanzano era un alumno suyo de la escuela y vivía justo enfrente de la casa.
Y él, como era maestro de plástica en aquel tiempo, no me acuerdo cómo se llamaba, o tecnología, no sé cómo se llama, o de dibujo, ¿no? Vio en Sansano las cualidades de una persona que tenía ese don, esa gracia de dibujar. Y lo llama y lo invita, como vivía al frente de la casa desde muy niño, lo invitó y le empezó a enseñar las técnicas de él, no, las de Fader. Y no solo Santiago mejoró las de Fader, sino que Sansano superó a Santiago. No fue Fernando Fader el que eligió a Santiago. Santiago dejó todo para seguirlo. Pero sí fue Santiago el que eligió a Sansano para seguir la obra. Y hoy Sansano vive todavía en el norte cordobés, es el administrador del Museo Fernando Fader, es una persona que pinta de una manera tremenda, es conocido, hace conocer la obra de Fader en todas partes del mundo, pero nadie sabe realmente quién era Santiago ni Mario. Todos reconocen a Fader. ¿Sabe? Este es el mejor ejemplo natural del discipulado. Que nunca te conozcan a vos, sino que conozcan al Maestro. Vemos en esta historia natural, ¿no? Cómo de manera simple, natural, espontánea, un hombre sigue a alguien que lo admira, que ve algo que quiere tomar y se suma, deja todo. Buenos Aires, estoy hablando de 1916. 1916, viajar Córdoba a Buenos Aires, llevaba una semana. Había que, y de llegar a Córdoba, irse al norte cordobés, era otra semana más. Dejó todo por seguir a un maestro. Y este discípulo mira y busca discípulos y toma a Sansano. Una historia natural de un artista, algo artístico, humano, que nos muestra el poder del discipulado. El problema es que nosotros no entendemos el poder de ser un discípulo de Cristo. No lo tenemos revelado esto. Puedo citar a grandes cirujanos que han hecho discípulos a otros cirujanos. Puedo citar maestros, educadores que han hecho discípulos a grandes educadores que han marcado la historia de este país. Puedo citar músicos que han formado músicos en la historia de este país. Puedo citar muchas personas en la historia humana de lo que es el discipulado. Pero ¿saben qué? El tema es que nosotros, los hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios hay en esta casa? Todos hijos de Dios, entendemos conscientemente lo que es la autoridad que se nos confirió con ser discípulos. Jesús eligió morir y vino a este mundo. Nació, hace poco recordamos Navidad, nació para morir. Nació para morir. Los primeros discípulos dejaron todo para seguirle, recuerda. Pedro dejó la barca, Mateo, todos dejaron algo para seguirle. Y luego vemos cómo los primeros discípulos se enfocaron en una sola tarea, hacer discípulos. Los primeros discípulos hicieron discípulos. El legado de la cruz llegó a nuestras vidas a este tiempo, no por mega show cristianos, no por grandes cantantes, no por mega profetas ungidos y apóstoles llenos del poder. No, eso es parte de la historia de la iglesia. Pero si el evangelio llegó a tu vida es porque hay un discípulo de Cristo que te habló de Cristo alguna vez. El evangelio llegó, corrió, caminó los 2000 años desde la cruz para adelante a través del discipulado. Luego los hombres inventamos algunas cosas para contenernos, para hacer crecer en la fe y que son buenas y poderosas y maravillosas métodos, pero nunca van a reemplazar la autoridad conferida en el método de ser y hacer discípulos. La autoridad con la que fuimos revestidos es la de ser un discípulo de Cristo. Leemos en Mateo 28 la gran comisión claramente expresada en las últimas palabras de Jesús antes de ascender a los cielos. Por tanto, vayan y hagan discípulos. La tarea que yo tengo es hacer discípulos. La tarea que usted tiene, si es de Cristo, es hacer discípulos.
poder y esa autoridad nos fue dada, porque Jesús dice antes de este versículo: toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra, por tanto vayan. Está delegando autoridad para hacer discípulos. Está delegando autoridad para conquistar vidas. Y dice claramente: bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a... Dígale que está a su lado: obedecer. Qué rollo con obedecer, ¿no? Qué problema que tenemos con la obediencia. Siempre hay un pero. Sí, pero. A mí me pone de la nuca. Miren, los pocos pelos que me quedan se caen cuando escucho sí, pero. Ese sí, pero me pone de la nuca. Pero bueno, enseñándoles a obedecer. Mateo capítulo 16, verso 24 al 26 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere ser discípulo de Cristo, niéguese a sí mismo. Dígale que está a su lado: hola, negado. Ahora está la moda de la cancelación, ¿vio? Te cancelan. Si a vos no te gusta lo que dijiste a alguien, inmediatamente te anulan de las redes sociales, desapareces del mundo. Bueno, bienvenidos los que nos autocancelamos para seguir a Cristo. Si alguno quiere ser discípulo, tiene que negarse, tiene que tomar la cruz. Y tomar la cruz, mis hermanos, no es el problema que tengo. Tomar la cruz no es un problema, porque Jesús dijo: ligera es mi carga, liviano es mi yugo. Tomar la cruz, ese es el significado de la cruz. Y lo que la cruz nos representa es claramente 3 palabras: amor, aceptación y perdón. Los discípulos de Cristo no solo nos autocancelamos, nos negamos, sino que tomamos la cruz y expresamos amor, aceptamos vidas y también perdonamos y perdonamos. Y sígame, ser discípulo, porque el que quiere salvar su vida la perderá, y el que la pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mis hermanos, lo único que Dios anhela de tu vida es que el día que vos partas de esta tierra, porque el Señor te llame a su gloriosa presencia, dejes discípulos en la tierra. No ministerios. Los ministerios le pertenecen a Dios, no dones. Los dones los recibiste por gracia. Decirle que esté a tu lado: cabezón, los dones son un regalo. Y hay muchos que yo no te los daría, decirle. Hay muchos que yo no te los daría. Hay muchos que yo no me los autodaría. Pero Dios eligió dármelos. Pero el tema es que hay autoridad delegada por Dios a los discípulos. A los discípulos. No a los cristianos. No a los evangélicos. No a los bautistas. No a los pentecostales. No a los hermanos libres. No a los... como está de moda ahora, yo soy interdenominacional. Fuiste al horno, va derecho al infierno. No, Dios no te da porque, o peor, la mentira satánica que existe ahora y que muchos se la creen. Yo soy de todas las iglesias, yo voy a cualquier iglesia. No, hermano, o sos de una iglesia local o la Biblia no la estás entendiendo. Dios no le dio autoridad a los cristianos. Dice la Biblia que la gente los llamó por primera vez, esto lo lee en Hechos capítulos 2 y 13, cristianos, porque se identificaban con Cristo. Pero ¿cómo los llamaba Jesús? Discípulos. La gente veía a Cristo en los discípulos. Ahora nosotros podemos decir: yo soy evangélico. Mire, hasta hablamos de que había un personaje muy famoso que se decía evangélico, y lo que menos fue evangélico. De hecho, si usted lee las noticias cristianas, un gran escritor contemporáneo que todavía está vivo, hombre de muchos libros, reconoció su adulterio hace unos días atrás y dejó el ministerio. Escritor lleno de dones, talentos, pero nunca fue un discípulo. Lo lindo es que el Señor nos llamó a ser discípulos, no a ser pastor. A mí no me llamó a ser pastor, me dio la asignación de ser pastor. No me dio la asignación de ser otra cosa que no sea discípulo. Ahora, ¿está bien, está mal
que yo me autodefina evangélico, bautista, pentecostal, hermano libre, zapatero, carpintero. No está mal, está bien. Hágalo como quiera. Yo tengo mi postura frente al tema. Pero el problema radica en que tomamos todas las autodefiniciones que nos hacemos de manera religiosa y aún hablamos de ser discípulos de manera religiosa porque nos decimos discípulos pero no nos gusta sujetarnos, nos decimos discípulos pero no nos gusta obedecer, nos decimos discípulos y hacemos lo que queremos. Hay poder y autoridad en un discípulo de Cristo. Le fue delegada a los discípulos, no a los que asisten a la iglesia. Le fue delegada a los discípulos, no a los que cantan en la iglesia. Le fue delegada a los discípulos, no a los que asisten a la iglesia. Por supuesto que si uno es discípulo, ama asistir a la iglesia, ama adorar en comunión, ama estudiar la palabra, ama a los hermanos y estar juntos. De hecho, mire, hay una denominación, perdón, no es una denominación, es una secta que se llama los discípulos de Cristo. Y es una de las sectas más peligrosas que hoy hay. Y se llaman discípulos de Cristo, pero no lo son. Nos gusta sentirnos orgullosamente religiosos por el nombre, sin autoridad, porque la autoridad se le da al que es discípulo. Ser es muy diferente a decir. Muchos decimos, pero no lo somos. Ser discípulo es como Jesús desea que vivamos, no como desea que nos definamos. Es muy diferente definirme. Mire, veía los otros días no en la televisión, tampoco es real, en unas noticias raras que aparecen por ahí, de un psicólogo que se confrontó a un grupo de personas que se autodefinían animales. Vio que hay de todo, ¿no? Hay cada loco suelto. Estos se definían perro, loro, gato, ¿no? Y muy bueno, el psicólogo, la verdad que la postura de él era muy, muy buena. Dice, si vos te definís como perro, no hables, ladrá, le decía. Viví en una cucha, no comas comida de humano, comés comida de perro. Muy buena la postura, ¿no? Así somos nosotros, nos definimos discípulos y relativizamos la iglesia local. Relativizamos la comunión de los santos, relativizamos el amor, relativizamos la palabra del Señor, relativizamos en nuestros hogares los altares familiares, relativizamos la adoración expresada de las maneras que el Señor nos ha definido. La autoridad de ser discípulo de Cristo es un llamado a una transformación profunda. Si no hay cambios en tu vida, pregúntale a los que te aman, che, ¿ves algo diferente en mí? Hablaba con uno de mis discípulos en Brasil en estos días, por algunos temas personales estábamos hablando, y hablábamos justamente de eso, que el llegar a ser como Cristo es el desafío del discípulo, y que nosotros no vean a la persona, sino vean el carácter de Cristo en nosotros. La persona de Cristo en nosotros, imitando su carácter, su amor, su servicio. El discípulo se manifiesta en una vida santa, una vida humilde, una vida próspera. Recuerda las 3 palabras que hemos plantado este año sobre nuestras vidas: santidad, humildad, prosperidad. Un discípulo es santo por naturaleza, claro, naturaleza porque Cristo recibe a Cristo, pero vive una vida santa, expresa santidad en su vida y es humilde. La santidad honra a Dios, la humildad honra a otros, pone en alto a otros. Y la consecuencia de un discípulo que es santo y humilde es una vida próspera. Y la prosperidad no se mide por lo que vos tenés en el bolsillo, se mide por lo que Dios pone en tus manos. Tenemos que entender que esta autoridad no es propia, es delegada. Dios nos da esta autoridad. Esta autoridad me da privilegios espirituales, derechos espirituales, capacidades espirituales. Me permite manifestar el poder de Dios a otros, pero requiere siempre santidad, oración, obediencia, dedicación, entrega, negación y todo lo que venimos hablando. La autoridad del discípulo proviene de Jesús mismo.
Jesús mismo nos dio poder y autoridad. Marcos capítulo 3, versículo 14 al 15, dice, designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran, siguieran, fueran sus discípulos, y para enviarlos a predicar, mandarlos a predicar y ejercer autoridad. Ejercer autoridad en este caso para expulsar demonios. Claramente Lucas 9:1 dice, habiendo reunido a los 12, Jesús le dio poder, autoridad. ¿A quién? A todas las multitudes que seguían, a los miles que se amontonaban a escuchar su palabra. No, a los discípulos les dio autoridad para expulsar a todos los demonios y sanar enfermedades. Entonces los envió a escribir un libro. Los envió a escribir una canción. Los envió a hacer una escuela sobre cómo echar fuera demonios. ¿Los envió a qué? A predicar el mensaje del Rey. Las mejores experiencias que en lo personal yo he tenido en liberación ha sido en momentos de predicar el Evangelio del Rey. En momentos donde he predicado el Evangelio, tal vez con 1 o 2 personas solas, sin ningún culto especial, sin ningún músico invitado, sin ningún profeta presente, he visto milagros. Recuerdo una vez predicando junto con Graciela y un grupo de jóvenes, se largó a llover y uno de los muchachos, un brasilero que nos acompañaba, dijo, vamos a orar, la lluvia no es natural, es espiritual. Y nos pusimos a clamar y la lluvia cesó en el instante. Nos dio poder y autoridad a los discípulos. El Señor nos dio autoridad. Esta autoridad viene de Jesús mismo y esto implica una profunda relación con el Señor como discípulo de Cristo. Esta autoridad viene del Espíritu Santo. Somos habitación de Dios. Él es a través nuestro. Primera de Corintios capítulo 3, verso 16 dice, ¿no saben, es una pregunta, ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? ¿Dónde habita el Espíritu Santo? ¿Dónde habita el Espíritu? En mí, en mí. Esta es una verdad. Entonces, hay poder que viene delegado de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, pero esta autoridad también viene de la palabra de Dios. La autoridad de hablar, servir, proviene de conocer y obedecer la palabra de Dios. Muchos dones, cero conocimiento. Caldo de cultivo para el diablo. ¿Cuántas sectas han nacido de la falta del conocimiento de la palabra? La palabra de Dios tiene poder y autoridad para formarnos, transformarnos. Primera de Pedro capítulo 4, verso 11, la primera parte dice, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Wow. ¿Qué estás hablando en este tiempo? ¿Qué palabras estás diciendo? ¿Palabra de Dios o malas palabras? La autoridad que se nos da como discípulos, el poder que proviene de Jesús, del Espíritu y de la palabra, se manifiesta en una vida transformada. Los dones, vuelvo a repetir, que usted tenga dones no lo hace discípulo. Es parte de la gracia del Señor. Pero cuando yo entiendo que la autoridad que me fue dada como discípulo se manifiesta en una vida transformada, nos volvemos ejemplos vivientes de Cristo, reflejamos su naturaleza, expresamos la esencia de Cristo en nosotros. Mateo capítulo 5, verso 16 diga, hagan su luz delante de todos para que todos puedan ver las obras buenas de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Tu vida fue llamado para alumbrar a otros. Cristo en vos para que alumbres la vida de otros. En tu casa en primer lugar, entre los tuyos en primer lugar, en la iglesia, en el mundo. La autoridad de un discípulo se manifiesta en la transformación de su vida, la transformación de su carácter, de su manera de vestir, de su manera de hablar, de su manera de administrar la vida. Cuidado, puede ser muy, muy cristiano,
pero no expresar a Cristo. El poder que se nos da se manifiesta en la autoridad que se me dio sobre el mal. Tenemos autoridad para enfrentar al enemigo. Si el enemigo no se está sujetando en tu vida, en tu familia, cuestionate si sos discípulo. Lucas capítulo 10, verso 19, y se les ha dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes, escorpiones, vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. ¿Vencer qué cosa? Todo el poder del enemigo. ¿Por qué no lo veo? Ah, no, seguro se equivocó. Esto debe ser para algunos nada más. No, es para todos aquellos que deciden ser discípulos. Tenemos autoridad para enfrentar y vencer las fuerzas malignas que nos rodean. Esta autoridad no solo se manifiesta en una vida transformada, en la autoridad para enfrentar al enemigo que ataca a mi familia, que ataca mi vida, que ataca mi economía, que ataca todo lo que Dios me ha puesto en mi mano, sino también se manifiesta cuando soy impacto en el mundo, cuando cambio las realidades que me rodean. Dice la palabra de Dios en Mateo 5, verso 13, la primera parte: ustedes son la sal de la tierra. Sos sal de esta tierra. Sal que transforma, que persevera, que mantiene, que hace cambio. Y el versículo siguiente, la primera parte dice: ustedes son la luz de este mundo. Tengo y fui llamado a ejercer autoridad para cambiar una realidad alrededor mío. Impactar el mundo, impactar vida, transformar vida, ser realmente de los que cambian las realidades. Esta manifestación de la autoridad de ser hijo, vuelvo a repetirlo, una vida transformada, poder sobre el enemigo, impacto en el mundo, también se manifiesta cuando otros ven en mí una profunda conexión con Dios. Una profunda conexión con Dios. Cuando nos conectamos con el Señor, cuando caminamos con el Señor, tenemos el derecho, la autoridad de hijo. Juan 1, versículo 12 dice: mas a cuanto le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio el derecho, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios, pero somos discípulos. La autoridad de ser discípulo es la manera en que Dios te ha honrado. Te ha honrado con la salvación, te ha dado dignidad en tu vida, pero te honra al llamarte discípulo. En la antigüedad, y esto es una enseñanza que usted la puede encontrar en las páginas, en las redes sociales, en algunos, después si usted quiere yo le mando un estudio sobre este tema, pero en la antigüedad la primera parte en el mundo hebreo, en la nación de Israel, la primera parte de discipulado era exclusivamente del padre y de la madre. Los padres discipulaban ¿hasta qué edad? Hasta los 12 años. Y nosotros tenemos a los chicos de 12 años como si fueran adolescentes. Sí, podrá ser que nos falten cosas, pero ¿cuántos de los adultos también somos adolescentes en muchas cosas? No me deje solo, levante la mano. Che. Usted adulto adolece de muchas cosas, ¿no? Tratémoslos como hombres, como mujeres, y va a ver cómo van a cambiar sus vidas. Hasta los 12 años el padre discipulaba a su hijo. A partir de los 12 años, ¿sabe qué hacían los padres? ¿Qué hacían? Buscaban un maestro. Buscaban al mejor maestro. ¿Y qué hacían? Pagaban para ser discipulado. Le pagaban y el maestro se daba el lujo de decir, este sí, este no. A ver, ¿quién paga más? Este me da 10, este me da 20, vos venís, vos te descarto. No era por las capacidades, sino porque Paganini estaba presente. Pero Jesús rompe ese modelo. Porque Jesús rompe el modelo del discipulado. Lo que hace Jesús es entrar al corazón del Padre, orar, y dice la Escritura que después de haber orado descendió y escogió a 12. Mire el perfil de los 12. De los 12 yo no hubiera elegido ni a uno. Uno cabezón, el otro revoltoso, el otro incrédulo, el otro que le afanaba. Pero se eligió para formarlos, transformarlos. Somos honrados cuando Dios nos llamó por salvación. Fuimos honrados para ser discípulos. Es una honra el ser discípulo, es un altísimo honor ser discípulo de Cristo.
No pisotee ese título, yendo a donde no tiene que ir, haciendo lo que no tiene que ser, diciendo lo que no tiene que decir, tocando lo que no debe tocar. No bastardee la realidad de ser hijo, discípulo, discípulo, hijo. La autoridad tiene la responsabilidad. Esta autoridad tiene una sola responsabilidad dada a sus discípulos: predicar el mensaje de salvación a toda criatura, a los que están cerca, a los que están lejos, a toda nación y en todo lugar. Esta autoridad se ejerce viviendo, amando y sirviendo como Jesús lo hizo, en poder y guía del Espíritu Santo. El tema, mis hermanos, es que vivimos más como religiosos que como discípulos. Recuerdo haber hecho una serie no sé si fue en tiempo de pandemia, debe estar por ahí la serie en el canal de YouTube de la iglesia, sobre religión o religiosidad, algo así, no me acuerdo cómo se llamaba, que hablamos de lo que eran las prácticas religiosas que la fe nos muestra. Pero nosotros nos hablamos como discípulos, lo usamos religiosamente. El Señor nos eligió para ser sus discípulos y para hacer discípulos. Esa autoridad conferida yo no la puedo perder, no la puedo pisotear, no la puedo malgastar. Muchos de nosotros estamos siendo discípulos y estamos haciendo discípulos. Otros aún no asumieron esta responsabilidad de ser y hacer. Pero es tu tarea, es tu misión, no lo dice la gracia de Cristo, somos familia, el pastor Rubén. No, lo dice la Escritura. Es mi tarea, mi única tarea. El Señor no me va a preguntar a mí cuántos pasajes, cuántas predicaciones, cuántas revelaciones, a cuántos países fui. No me va a preguntar nada de eso. Me va a preguntar si fui e hice discípulos. Enfrentamos al enemigo porque tenemos poder. Podemos orar por otros porque tenemos autoridad. Podemos ver al enemigo ser humillado porque tenemos autoridad. Pero también tenemos la autoridad y la responsabilidad de ser ejemplos. Pablo dijo: sean imitadores de Cristo, no de mí. ¿Dijo eso? No, no dijo eso. Dijo: sean imitadores de mí, como yo imito a Cristo. Ese es un discípulo. Aquel que es capaz de decir: ¿ves a Cristo en mí? Entonces imítame. Y si no ves a Cristo en otro, alejate, porque te va a llevar para el mal camino. Te va a llevar para el mal camino. Se nos dio la autoridad como discípulos de manifestar su reino en todo lugar. En todo lugar. Cuando estoy jugando al fútbol, cuando estoy yendo a la cancha, cuando estoy yendo a ver un recital, tengo la autoridad de manifestar su reino. De mostrar a Cristo en otros. Tengo la autoridad, pero la ejerzo. El problema es que no ejerzo autoridad cuando canto, predico, enseño, limpio. Es parte del paquete que conlleva la obra de hacer las tareas del Señor. Pero mi ejercicio del don no significa que pueda ser su discípulo. Puedo cantar, orar, zapatear, todo eso lo puedo hacer sin ser discípulo. Pero el Señor se agrada cuando ejerzo mi autoridad de discípulo, negándome a mí mismo, cargando la cruz, sin queja. Sin queja. Si perdiste la alegría de ser un hijo de Dios, si todo te es una carga, si todo te es un problema, vuelve a la fuente, al que te da el gozo de ser parte de su vida. Quien habla mal, quien critica, solo por hacerlo, pierde autoridad de ser discípulo. Nunca dejaremos de ser un hijo amado de Dios, nunca perderemos la salvación, nunca dejaremos de ser aceptados por el Señor, pero sí podemos dejar de seguir al Maestro y seguir nuestras propias opiniones. Sí podemos dejar de mostrar a Cristo en la vida de uno y mostrar aspectos que no son tan lindos. Puedo seguir siendo moralmente bueno, pero no un discípulo de Cristo.
¿Sabe? Yo estoy convencido de que el Señor anhela, y estoy convencido, lo he repetido en varios lugares y tengo fuerte convicción de esto desde el año pasado, a principio de año, cuando pudimos ir a ministrar con Graciela a otro país. Estoy convencido que Dios está preparando una generación única para manifestar su gloria. ¿Cuántos lo creen? Dios está preparando una generación única porque los tiempos se están alineando, las cosas están llegando a su fin. La realidad es que Cristo viene pronto, lo crea, no lo crea, lo tenga presente, no lo tenga presente, es problema suyo. Pero que Cristo viene. Y viene en gloria y Él va a traer recompensa, pero también traerá juicio. Y para eso el Señor está preparando a su iglesia. Saludá a la iglesia que tenés al lado tuyo. Saludar a la iglesia, te está preparando a vos para depositar su gloria, para hacer una transformación en tu vida, para que muestres al Maestro, para que seas diferente, para que seas discípulo y hagas discípulo. Este avivamiento que Dios va a traer sobre esta generación no va a ser sobre ningún ungido, sin ningún cantante de moda. No va a ser sobre ningún predicador de moda, va a ser sobre los discípulos de Cristo que hagan discípulos. Gracias por la emoción. Vamos detrás de hombres, iglesia. ¿Hasta cuándo? Vas a dejar de ir detrás de los hombres cuando entiendas que debes de ir detrás del Maestro. Y para ir detrás del Maestro, Dios ha puesto una persona que se llama discipulador para que trabaje en tu corazón, en tu vida. Yo les mandé hoy a la mañana, estas semanas, a mis discípulos, un video en el cual los liberaba a todos. Quedan todos sueltos. El que quiera seguirme. Interesante, y gracias al Señor y los sembrados todos estos años, todos dijeron: aquí estoy, pastor, seguimos juntos. Y les quiero decir, muchachos, preparen el lomo porque viene fuerte la mano. El Señor va a levantar un avivamiento sobre una generación de discípulos. La adoración, la oración, los impactos, las mega iglesias, la familia de la fe va a ser una parte muy importante de esto. Estoy orando profundamente para traer algo nuevo, que Dios quiera mostrarnos dinámicas nuevas en la alabanza, la adoración, en los círculos de oración, en los C4D. Va a ser una parte importante, pero el mover de Dios va a ser sobre los discípulos, como fue al principio de la iglesia. 315 años desde el que el Señor ascendió a los cielos, desde Pentecostés para adelante, solo hubo discípulos. Un día don Constantino, ¿sabe quién era Constantino? El emperador de Roma. Se levantó y dijo: bueno, hoy somos todos cristianos. Necesito pacificar el reino, estos cristianos hacen mucho ruido. Decreto número 1, a partir de hoy son todos cristianos, todos los dioses son santos. Mi mamá, como era, el tipo tenía un grave problema de Edipo, a partir de ahora vamos a adorar a la madre. Entonces, hizo un edicto y la iglesia se transformó en una muy buena organización religiosa. Y Dios tras vez viene sobre alguien en la historia de la iglesia y levanta, no levanta a una organización, levanta a un hombre. El que más recordamos todos es Lutero, Wesley y tantos hombres contemporáneos. Hace poquito partió a la presencia del Señor un hombre tremendo que hizo grandes discípulos. Hombres como que yo tuve el privilegio de conocer, que trataba de acordarme el nombre de este gringo, pero no me acordé. Estaba en una conferencia misionera en el sureste asiático. Esas conferencias misioneras que son cerradas, son privadas, no se promocionan, ¿no? Estábamos allí estudiando y viendo en uno de los países musulmanes más grandes del mundo y de mayor y extrema persecución. Estábamos ahí. Todos los días teníamos reuniones de la conferencia en diferentes lugares. Todos éramos escaneados para ver si había detectores de metales. Teníamos que ir por diferentes caminos, diferentes vehículos. Y cuando llegamos ahí en una de las charlas, habló un misionero que habló del poder del discipulado. Estoy hablando de esto hace aproximadamente unos 8 o 9 años atrás. Y él dijo: llegué a una región de este país y pasé una semana con un nativo, un nacional.
Le hablé de Cristo, hizo una genuina conversión, oramos. Y no me podía quedar porque si se quedaba de gringo aparecía colgado el otro día. Hacían barbacoa de gringo. Y lo soltó. Dice que la historia, él dice, volví 3 años después. Había una comunidad de cristianos en ese lugar. Ese hombre, sin Biblia, sin conocimientos teológicos, sin predicaciones positivas, solo con la revelación de ser discípulo, convirtió al lugar donde había. Pero si lo traigo más presente, ¿cuántos se acuerdan de la hermana René? ¿Algunos se acuerdan de la hermana René? La de Tras la Sierra, la de La Paz. Una mujer que hoy está padeciendo Alzheimer, pero su espíritu está intacto. Ella conoce al Señor, ¿sabe cómo? Por la década del 40 al 50, le diagnostican peritonitis. ¿Qué le dijo el médico? La Paz. ¿Sabe dónde queda La Paz? Hoy es difícil llegar a La Paz, imagínense dónde es La Paz. En aquella época. Le dijo, anda a tu casa y prepárate a morir. Dice, cuando iba con dolor a morir, pensaba en sus hijitos, encuentra tirado, quemado por el cura, ¿se acuerdan de esos evangelios que venían chiquititos, que daban? Quemado, la mitad quemado. Y lo abrió y empezó a leer y creyó lo que leía. Dice que ese día, leyendo un papel quemado, abrió su corazón a Cristo. Bien de campo, habían dejado a la viejita dentro de la casa para que se muera. ¿Y qué estaban haciendo afuera? El asado para el velorio. Y la vieron salir sana, vivita y coleando de la habitación. Por años nadie la visitó y el único material de lectura que tenía era el Evangelio quemado. Hablaba en lengua, cuando la conocimos nosotros hablaba en lengua, profetizaba, que nadie le había enseñado nada. Usted se paraba frente a esa mujer y radiaba una presencia de Dios tremenda. De hecho hay una historia que dice que el diablo se convirtió en La Paz. ¿Sabe por qué? Porque había un maleante famoso en aquellos tiempos, esos que andaban robando ganado, que le decían el diablo. Y cuando el diablo venía a un pueblo a chorear, todo el mundo gritaba, viene el diablo, y todo el mundo escondía hijos, gatos, perros, todo, porque el tipo venía a chorear con todo su malón. Dice que un día empezaron a gritar en La Paz, ahí viene el diablo, y doña René, peticita, bueno, no tan peticita, era bastante, agarró y se le paró frente al caballo al diablo. Dice, ¿usted quién es? Yo soy el diablo, vengo acá, que soy el choro número 1. Bueno, no sé si le habrá dicho eso. Y se le dijo, usted es muy hombre porque está arriba de un caballo y tiene un facón en la mano. Pero yo tengo a alguien que es más grande que usted. Dice que el tipo se bajó, y esto es post populi. Dice que se bajó y cuando la fue a enfrentar, cayó de rodillas. Se convirtió a Cristo y vivió en el fondo de la iglesia por años, hasta que murió. ¿Quién le enseñó? Ese es el poder de ser discípulo. Y nosotros, óreme, pastor, me duele el callo. Ay, pastor, que no llego a fin de mes. Ay, pastor, ¿qué hago con mi discípulo que se porta mal? Una vez me acuerdo, no, esto es para otra historia, después se la cuento. Como los viejos yo ando contando historias. ¿Soy realmente un discípulo de Cristo? ¿Soy realmente un discípulo de Cristo? ¿Cuántos años tenés? ¿12? ¿13 años? ¿Sos discípulo de Cristo? Oremos mucho por las generaciones jóvenes, porque están peleando una batalla que nosotros los viejos no la peleamos. Sus enemigos son más grandes que los nuestros. Somos discípulos. Estamos haciendo discípulos. Camino con alguien, le he dado autoridad a alguien para que me tire las orejas. ¿Pueden decir otros que cambié? ¿Que hay transformación en mi vida? ¿Pueden decir otros que Cristo es relevante en mí? ¿Soy parte de esta casa? ¿O de la casa que usted pertenezca si está de visita aquí con nosotros? Es parte activa, efectiva. Puso las manos en el arado en esta tierra. Habla de Cristo. Habla de Cristo. Gana vidas. Piense quién fue el último que le compartió de Cristo. ¿A quién fue el último que trajo a los pies de Cristo? ¿A quién fue el último que insertó en la vida de la iglesia? Estoy convencido
de que viene un tremendo avivamiento sobre la faz de la tierra en este tiempo. Pero será sobre aquellos que decidan ser y hacer discípulos. Los que me conocen desde que me convertí pueden decir que mi carácter era muy diferente. Si no, pregúntenle a algunos que me conocen hace muchos años, más de 30, como los hermanos Pilo, ¿no? Tenía un carácter muy difícil. Era retobón, malcriado y súper orgulloso. Pero un día el Señor quebrantó al mal hondón, al malcriado, al autoritario. Y ese día entendí lo que es ser discípulo. Y luego los años nos ha permitido generar un movimiento de discípulos. Póngase de pie, iglesia, póngase de pie. Si estás aquí en esta mañana, el Señor quiere revestirte de la autoridad de ser discípulo. Quiere poner sobre tus lomos esta autoridad. Pero tenés que reconocerte, cerrar tus ojos, abrir tu corazón. Pregúntate, ¿con quién caminas? Ah, no, yo tengo 50 años de iglesia, soy apóstol. ¿Cómo voy a caminar con alguien? Yo agradezco a Dios por con quién camino, con quien puedo llamar a cualquier hora. Les he dado permiso para que me tiren las orejas. ¿Sos discípulo realmente? ¿Estás mostrando a Cristo en tu vida? Esta autoridad que Dios quiere poner sobre nosotros, discípulos, es una renovación de algo que Él ya tiene en su corazón. Veremos el mover de Dios a través de nuestras vidas. Y nos reuniremos aquí a celebrar la grandeza de Dios, los actos, hechos poderosos de Dios en medio de la semana. Porque somos discípulos, caminamos bajo discipulado y en nuestro caminar bajo discipulado hacemos discípulos. Hacemos discípulos. ¿Hasta cuándo vas a esconder el privilegio de hacer discípulos? De entrar al corazón de Dios y decirle, Señor, dame un hijo. Es un discípulo. Dame un hijo, dame un discípulo. Padre, dame a alguien, muéstrame su nombre. Y Dios te va a decir, anda a discipular a Rubencito. No, Rubencito no. Dámelo al mismo diablo, pero a Rubencito no. Pero no se trata quién te dé Él. Se trata de que sos un discípulo y tenés toda la autoridad para hacer discípulos a los que Él te dé. Y como la historia de Father, Santiago y Sansano, nadie recuerde quién es Sansano, nadie recuerde quién es Father, perdón, quién es Santiago, pero todos recuerden a Father. Se trata de que la próxima generación vea a Cristo en nuestras vidas. El poder de ser discípulo radica justamente en esta realidad. Ser discípulo. Tomar la cruz, negarse, cargarla. Obediencia, santidad, humildad. Palabra, conocimiento, oración. De eso se trata. Y si somos capaces de entenderlo como somos familia, le vamos a arrebatar muchas almas a Satanás. Veremos nuestra familia redimida, nuestros amigos redimidos. Nosotros no hacemos actividades, tenemos acciones del reino.
no son actividades de jóvenes, adolescentes, de mujeres, de hombres, no, son acciones del reino donde los discípulos manifiestan al Maestro. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Hay algunas preguntas que son claves en esta mañana. Preguntas que son claves en esta mañana. ¿Sos discípulo? ¿Hacés discípulo? ¿Sos parte de la comunidad de fe? ¿Ganás a otros? Yo no me quiero perder lo que Dios va a hacer. Yo no quiero perder lo que Dios va a hacer con sus discípulos. No me quiero perder